Regresamos con Andrés Cañizales, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, experto en temas de comunicación. Estamos abordando el estado de los medios en Venezuela y del ejercicio del periodismo. Me estaba acordando hace algunos años ya. Señor Andrés Cañizales y este servidor fuimos corresponsales internacionales en Venezuela cuando apareció en la escena pública un señor llamado Hugo Chávez. Decíamos el teniente ex paracaidista golpista, así lo solíamos definir para contextualizarlo. Porque, para que lo entendiera el público internacional. Así es. Y me estaba acordando de todo ese proceso, cómo vivimos pues, esas coberturas. ¿Cómo ve un ex corresponsal que vivió todo ese trayecto esto en retrospectiva? Conectándolo con lo que hablábamos hace ratico, en mi opinión, uno de los grandes éxitos de esta hegemonía comunicacional y de esta manipulación informativa de los gobiernos venezolanos, desde hace 15 años sobre todo, es hacerle creer a la gente que aquí no hay pobres, que se habían acabado los pobres. Un estudio reciente de la Universidad Católica, de la UCB y la Simón Bolívar revela que las cifras están al nivel de 1999, por lo menos. Básicamente creo que el gobierno, probablemente esa hegemonía y ese dominio que tiene el gobierno también se ha beneficiado de una pobreza, digamos, del periodismo. Nuestro periodismo está muy dedicado a recoger la declaración, en los casos de algunos medios, incluso independientes o críticos, solamente a recoger la opinión que cuestiona al gobierno, y hay muy poco trabajo de investigación, prácticamente nulo. Hay cosas incipientes que están haciendo ustedes y otros medios digitales, pero son cosas que tendrían que haberse hecho aquí desde hace muchos años. Es decir, una cosa es que el gobierno nos cuente cómo funcionan las misiones sociales, por ejemplo, y un trabajo periodístico es ir a ver efectivamente cómo funcionan, meterse en las comunidades como uno más y contar, no llegar con el grabador, o sea, sino ir y ver. Periodismo de inmersión. Exactamente, ¿no? Ir y ver con los propios ojos y luego contar eso que se vio, ¿no? Eso se ha perdido en Venezuela, o sea, en Venezuela estamos, la lógica del trabajo periodístico se organiza a partir de las convocatorias que tienes para ir a una rueda de prensa, y esa rueda de prensa lo convocan factores de poder, sea poder político, económico, social. Y hay poca agenda propia. Yo creo que ahí hay un problema serio en el periodismo venezolano, que creo que en este contexto le favorece al gobierno, porque estamos en lo mismo, es decir, el gobierno tiene un gran aparato de propaganda, los medios críticos, independientes, que no están alineados con el gobierno, no están haciendo, creo yo, en su mayoría buen periodismo. Hay cosas incipientes ahora que están hablando de otra cosa, pero los medios tradicionales posicionados están muy en recoger la declaración, por ejemplo. ¿Y cómo ves en retrospectiva ese surgimiento, ese auge y ese descenso, ahora por lo menos en términos comparativos, del chavismo? Ya como analista político y como analista de entorno que ha seguido los medios en los últimos años. Creo que, digamos, el chavismo está débil, se ha debilitado, obviamente, controla el poder institucional. A mí me recuerda mucho este periodo, lo que fue, digamos, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde los partidos tradicionales todavía controlaban los poderes institucionales, pero había mucho descontento y había, digamos, se estaba cocinando aguas abajo un cambio que primero apuntaba a Irene Sadas y después dio un giro importante hacia Hugo Chávez. En realidad la gente estaba buscando una salida en esos años. Yo creo que hoy también, solamente que no ha hecho una conexión importante entre el descontento y esa opción de cuál puede ser una vía de cambio. Y el ejercicio político. O sea, exacto. Yo recuerdo cuando el surgimiento de Hugo Chávez, uno de nuestros desafíos para explicarle al público internacional lo que estaba pasando aquí era que este hombre venía con un cambio en la estructura completa del Estado venezolano. Explicarle a los extranjeros que esto no era un cambio de presidente, sino un cambio de sistema. Era muy difícil. Entonces, ¿sería comparable a este cambio de sistema lo que está en marcha o simplemente una intuición o hay evidencias concretas de que eso puede ocurrir?
Creo que el descontento que se está cocinando en Venezuela puede apuntar a que efectivamente hay un cambio de envergadura que no lo vamos a ver, creo yo, en el muy corto plazo. Pero los cambios políticos, digamos, y ahí apelo, y gracias que me has recordado mi trabajo periodístico en Venezuela en los años 80 y 90, uno vio cómo Venezuela se fue descomponiendo, la sociedad, la economía, la política en Venezuela, más o menos desde finales de los 80, y eso se materializó en un cambio político prácticamente una década después. O sea, porque digamos, las sociedades el descontento no se traduce en un primer momento ya en un cambio absoluto de vamos a dar un giro, un salto. Y además en Venezuela en general la gente ha optado por cambios, pero en un marco, digamos, electoral. Sí, entonces, mayoritariamente, eso no significa que tenga que ser necesariamente así, pero cuando uno lee la historia reciente, en Venezuela han ocurrido cambios importantes y se ha optado por eso. Lo que uno ve ahora es que efectivamente está ese contexto, digamos, de descontento, y en la medida en que se agudiza la crisis económica, desde mi punto de vista, es más viable pensar que el venezolano pueda optar por un cambio de sistema y no solamente un cambio de gobierno. Que la propia crisis nos enseñe a pensar que después de toda la bonanza que se vivió en los últimos años, estemos viviendo esto de hoy, tiene responsables, y el responsable no solamente son algunos corruptos, que sí los hay, sino el modelo económico y político, y que hay que cambiar ese modelo económico y político. Por cierto, cuando Hugo Chávez estaba en su mayor auge, con el petróleo en sus cotizaciones más altas, con una oposición que se suicidó, que ni siquiera fue unas elecciones legislativas, con un ambiente de bonanza y de optimismo, Chávez nunca sacó más del 60%. Eso nos lleva a pensar que eso que estás diciendo puede ser perfectamente viable. O sea, no hay que perder de vista que primero ha habido históricamente, aún eso, en la época en la que Chávez tuvo la mayor renta, la chequera fluyendo, la oposición literalmente, digamos, autosuicidada. Aún en esos momentos Chávez no logró sobrepasar un 60% de los votos. Ese fue el gran techo histórico del chavismo. Es decir, eso habla que hay un 40% de venezolanos que durante todos estos años, a pesar de todos los recursos, a pesar de toda la guerra, a pesar de todas las listas tacón y todo, hubo una base importante, estamos hablando de un 40%, de una base de gente que nunca comulgó con el chavismo. Que fue el punto de partida sobre el cual ha crecido mucho la oposición. Y para mí el gran desafío hoy es cómo esa oposición logra, digamos, capitalizar el descontento del chavismo, que lo hay, un chavismo descontento. Cómo logra, digamos, hablarle a ese chavismo para unirlo a una causa común a favor de un cambio, que creo yo que es importante, no puede pasar en un primer momento por el tema de colocar la revancha colocarla como un asunto en el tapete. Creo que esta historia va a continuar y que esta entrevista Muchas vamos gracias. a tener que actualizarla a mediados de año seguramente, porque este escenario se mueve muy rápido. Gracias, Omar. Gracias por la entrevista, señor Andrés. Ha sido un gusto para nosotros llevarles esta conversación con Andrés Cañizales, experto en temas de comunicación, en periodismo, en análisis de entorno, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido para mí otro gusto llevarles esta conversación. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas, en sus oficinas, en sus carros a través de internet. Esto es Análisis Venezolano, mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó.